Hola chicos, ¿qué tal? Me presento, soy Francisco Sousa. Actualmente soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Mediante este video tengo la oportunidad de ayudarles a entender y a desarrollar algún ejercicio del tema Diseño completamente al azar del curso Diseños Experimentales. Espero que sea de mucha ayuda y que les sirva. Comencemos. El diseño completamente al azar, con las siglas DCA, es el más simple de todos los diseños. Es llamado modelo de clasificación en un solo sentido y se utilizan para comparar dos o más tratamientos o niveles de un factor único, dado que solo consideran dos fuentes de variabilidad, los tratamientos y el error aleatorio. Este diseño es llamado modelo de clasificación en un solo sentido. Ustedes se preguntarán, ¿por qué se llama este diseño completamente al azar? Y esto es porque todas las corridas experimentales se realizan en orden aleatorio completo. De esta manera, si durante el estudio se hace un total de n pruebas, es decir, una cierta cantidad de pruebas, estas se corren al azar, de manera que los posibles efectos ambientales y temporales se vayan repartiendo equitativamente entre los tratamientos. El modelo estadístico de este diseño es la variable de respuesta utilizando el y tratamiento en la j repetición. Es igual a la media global poblacional más el efecto debido al tratamiento y más el error aleatorio atribuible a la medición de la variable de respuesta. Como podemos ver, el modelo estadístico del diseño completamente al azar considera un solo factor. Quiere decir que lo que estaríamos estudiando es el efecto de los tratamientos, el efecto de la media de todos los datos y el efecto del error experimental. Este último aparecerá en cualquiera de los diseños que estemos analizando. Bueno, comenzamos ya con un ejemplo para así poder ver cómo se construye el análisis de varianza en un diseño completamente al azar y cómo sacar sus conclusiones. Este ejercicio trata sobre el caso de la productividad de los operadores. Y acá nos plantea que un ingeniero industrial está evaluando la producción de 4 operadores en sus respectivos tornos. Los 3 deben producir el mismo tipo de piezas. Durante 5 días se registra la producción de cada uno, obteniéndose los siguientes resultados. Este experimento se realizará con un nivel de significancia del 5%. Como podemos ver, acá nos dan los datos, donde podemos ver las 4 operadoras, que serían los tratamientos, y las repeticiones, que serían los 5 días que se registra la producción de cada uno de las operadoras. Bueno, entonces plantearemos el modelo estadístico, donde I sería el número de tratamientos, J el número de repeticiones, y la variable de respuesta sería la producción de piezas usando el yésimo tipo de operador en el j días. Mu representa la media general de producción de piezas. Tau sub i, efecto del yésimo operador en la producción de piezas. El error experimental sería que este esté asociado al yésimo operador en el j día. Una vez ya hecha nuestro modelo, tenemos que formular la hipótesis de dicho modelo, donde la hipótesis nula sería que los operadores no generan diferencias en la producción de piezas, es decir, que todos los tratamientos son iguales. Y la hipótesis alterna es que al menos un operador genera diferencia en la producción de piezas, es decir, que al menos un tratamiento es diferente. Entonces, el siguiente paso sería desarrollar la tabla nueva del diseño completamente al azar. Acá tengo una tabla donde nos guía cómo poder completar con los respectivos cálculos cada cuadro, así poder saber la suma de cuadrados de los tratamientos, la suma debido al error y la suma de cuadrado total. Como también podemos ver los grados de libertad, cuadrados de medio, el estadístico de prueba y el F crítico. Antes de comenzar a desarrollar, necesitamos algunos datos, como la suma de todos los datos de cada operadora,
el promedio de cada operadora que nos da y la sumatoria de todos los datos de cada operadora. Como podemos ver, en la primera operadora, los datos que se registran, su sumatoria sería 43, en la segunda operadora sería 42, en la tercera operadora 40 y en la cuarta operadora 44. El promedio de la primera operadora sería 8.6, de la segunda operadora sería 8.4, de la tercera operadora sería 8 y la de la cuarta operadora sería 8.8. La suma de todos los datos de todas las operadoras sería de 169. Bueno, como ya tenemos los datos, el primer paso sería sacar la suma de cuadrados totales. Este consta de elevar todos los datos al cuadrado, restando la suma de todos los datos al cuadrado sobre 20. 20 indica el número de datos que se registraron. Entonces, el resultado que nos da todos los datos al cuadrado es de 1453 menos la suma de todos los datos al cuadrado sobre 20 sería de 1428.05. Restando, eso nos da como resultado 24.95. Este vendría a ser la suma de cuadrados totales. Ahora continuamos con la suma de cuadrados de tratamientos. Este consta elevar la sumatoria de cada operadora al cuadrado sobre 5. 5 viene a ser el número de repeticiones, restando la sumatoria total al cuadrado sobre 20. Este nos da como resultado 1429.8 menos 1428.05. Entonces, la suma de cuadrados de los tratamientos sería 1.75. Entonces, ya podríamos sacar la suma de cuadrados del error. Este consta restar la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de tratamientos. Entonces, este sería, reemplazando los valores, 24.95 menos 1.75, saldría como resultado que la suma de cuadrados del error sería 23.2. Un factor muy importante es calcular el estadístico de prueba. En este diseño se trabajará de la siguiente manera: A-1, A por n-1, donde A viene a ser el número de tratamientos y n el número de repeticiones. Reemplazando valores sería 4 menos 1, 4 por 5 menos 1. Esto da como resultado 3,16. Ese 3,16 serían los grados de libertad que trabajaremos en la tabla Fisher y lo encontraremos con el nivel de significancia de 0.05. Ubicándonos en la tabla Fisher, podemos hallar, gracias a estos grados de libertad con el nivel de significancia de 0.05, que este sería 3.239. Así ya podríamos trabajar en la tabla ANOVA, reemplazando los valores. Ya que tenemos los cálculos obtenidos, comenzamos a reemplazar los datos en la tabla ANOVA. La suma de cuadrados debido al tratamiento es de 1.75. La suma de cuadrados debido al error es de 23.2. La suma de cuadrado total sería de 24.95. El grado de libertad de cada uno es de 3 y de 16. Como obtenemos el cuadrado medio, es dividiendo la suma de cuadrados de tratamiento entre su grado de libertad. Entonces sería 1.75 dividido entre 3, da como resultado 0.583. Igualmente con el error, dividimos 23.2 entre 16 y da como resultado 1.45. El estadístico de prueba, el F sub 0, se obtiene dividiendo 0.583 entre 1.45. Así nos da como resultado 0.4021. El F crítico ya lo hemos hallado en la distribución de la tabla de Fisher, que sale 3.239. Con eso ya hemos concluido y hemos terminado de completar el cuadro. Ahora continuamos con la conclusión. Para tener la conclusión es necesario tener
la obtención del valor crítico. Entonces comenzamos a graficar para identificar en qué región estamos. Sabemos que el f sub 0 equivale a 0.4021, pero podemos decir que está en la región de aceptación ya que no llega al f crítico, que es de 3.239. Entonces, gracias a esto ya podemos decidir y concluir. Entonces esto sería que como el valor del estadístico de prueba f sub 0 equivale a 0.4021, podemos decir que es menor que el valor crítico, que es de 3.239. Esto nos da como una decisión que no se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que no hay diferencia en la producción de piezas promedio de los 4 operadores. Eso sería todo. Muchas gracias por ver el video.